Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios. Sinesio López, ustedes lo conocen bastante bien, es analista, es sociólogo, profesor universitario, ha publicado textos que, digamos, pese a que algunos de ellos tienen ya una larga data, son sumamente pertinentes en torno a la relación del Estado y la gente. Y lo que hemos apreciado el día de ayer no solo expresa una latente precariedad, sino por supuesto una especie de distorsión de los principios y fundamentos básicos del sistema democrático, ese que buenos y malos invocan y ya la gente empieza a perder de alguna manera el sentido de qué se trata. Pero vamos a tratar con él de centrarnos en lo importante para no irnos solo a exhibir, digamos, lo que la superficie manda. Profesor Sinesio López, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días, gracias, ¿cómo te va? Gracias por sus minutos, darnos minutos esta mañana. Quisiera comenzar la conversación, digamos, describiendo dos fotos. El presidente Castillo detenido después de haber anunciado una inconstitucional disolución del Congreso de la República, y en el Congreso de la República una fotografía donde los, digamos, claramente fraudistas y vacadores celebrando y levantando las manos y aplaudiendo bajo la idea de que nos han salvado de lo peor como país. Esas dos fotos, digamos, que se han producido de manera simultánea, porque el uno ha sido consecuencia del otro, ¿qué nos dice de cómo están las cosas y hacia dónde podemos, partiendo de ellas, ir en los próximos tiempos? Mira, lo que nos dice es que, digamos, hay un golpe que fracasó y otro que sí triunfó, ¿no es cierto? El golpe que triunfó es el golpe del Congreso, ¿no? Y el golpe que fracasó es el de Castillo. Y yo creo que en el último mes había una competencia de golpes, o sea, quién da el golpe primero, ¿no? Yo no le di importancia a Castillo, pues no le veía viabilidad, ¿no? El otro sí, obviamente tenía mucho más viabilidad, la correlación de fuerzas oficiales va por ahí. Pero el caso de Castillo, cuando decide el ex ministro Aníbal Torres pedir el voto de confianza, ¿no? Era, digamos, ya que estaban jugando a que en dos votos de confianza ellos pudieron disolver el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, eh, ya hizo ese primer gesto, esperaban el otro, para eso nombró una segunda ministra impotable para el Congreso, ¿no? Que supuestamente podía traer la bala de oro, pero ellos obviamente no querían suicidarse y no le dieron oportunidad de que planteara esa posibilidad, ¿no? O sea, la fueron postergando y ellos buscar más bien su propio golpe, ¿no es cierto? Entonces, creo que Castillo venía preparando eso y estaba también, obviamente, articulando posibilidades con la Fuerza Armada, o sea que lo del ministro de Defensa que renunció inesperadamente, ¿no? Algo tiene que ver con eso, ¿no? El que nombre a otro ministro, digamos, de más graduación, que podía tener cierta influencia o mayor diálogo con los oficiales, en fin, todo eso tenía que ver con eso, pero es obvio que ellos no podían actuar si es que no había un fundamento constitucional, ¿no es cierto? Y eso no lo había. Y Castillo al final se desesperó, yo creo hizo un acto de locura, ¿no? De desesperado, de dar un golpe, digamos, eh, quizá pensando que podía tener el respaldo de la Fuerza Armada, ¿no? Eh, que no lo tuvo, obviamente, porque el comandante general renunció a la hora después de que Castillo había decidido, ¿no? Renunció y se acomodaron las fuerzas y demoraron la Fuerza Armada para su pronunciamiento, ¿no? Pero el razonamiento es constitucional, ¿no? El presidente podía disolver el Congreso si había dos negaciones y eso no ha pasado y entonces nosotros seguimos la línea constitucional. No dice más, ¿no es cierto? O sea, Así es. entonces yo creo que yo no le di mucha importancia, no era viable, yo no esperé ese acto de locura de Castillo, ¿no? Y sí estaba concentrado en lo otro. Yo cuando escribí la columna ayer,
yo me había Así es. concentrado en lo que en el Congreso, en los tres golpes en uno que iba a dar el Congreso, ¿no es cierto? Y no en Castilla. Entonces, pero cuando terminé, me, me di con la sorpresa que el señor Castillo estaba diciendo, entonces tuve que añadir una línea arriba y otra al final, ¿no? Bueno, pero Ajá. yo creo, a ver, efectivamente que ha fracasado un golpe y ha triunfado otro, ¿no es cierto? No, no es que triunfó la democracia, ¿no es cierto? Ese es, eso no es cierto, no ha triunfado la democracia, que ha triunfado un golpe del Congreso contra todos, no digamos, contra Castillo y contra todos los peruanos, yo diría, ¿no? O sea, el mismo deber es el siguiente. El Congreso sigue teniendo sigue siendo el centro del poder en alianza con otros poderes, obviamente, ¿no es cierto? Yo digo ahí que, yo sostengo que hay tres golpes en uno, digamos, ¿no? ¿No? Uno del Congreso contra el presidente de la República, que en la práctica, digamos, cometió una locura y le dio oportunidad de que cambiaran, darles fundamento, digamos, ¿no? Y vacar a uno que ya los había vacado, ¿no? Y decir, bueno, que ahí hay el fundamento de ¿cómo se llama? Incapacidad moral, y lo sacaron, ¿no es cierto? O sea, con eso se limpiaron, digamos, un poco, ¿no? Ujú, Pero ujú. no, ahí están ellos, o sea, de tal manera que ese es un golpe que ellos lo venían trabajando hace tiempo, ¿no? El sacarlo a Castillo, de todas maneras, ¿no? Ahora, para eso tenían el respaldo del Tribunal Constitucional, tenían el respaldo de parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y tenían el respaldo de la Junta Nacional de Justicia. O sea, ya habían alineado así todos los poderes, entonces para ese golpe, ¿no? Pero por Ujú. otro lado, digamos, había otro golpe en marcha también, ¿no es cierto? Sí, El golpe de los tiburones contra las pirañas, ¿no es cierto? Ese es el golpe de fondo, digamos, ¿no? Y ahí el que lo encabezaba básicamente son los poderes fácticos y en concreto los oligopolios mediáticos, ¿no? El comercio ha estado a la cabeza de todo eso todos los días, ¿no es cierto? Desde hace tiempo y obviamente este, esos también hoy han triunfado y tenían el apoyo, digamos, de ciertos grupos empresariales para eso, digamos, ¿no? Y después ujú. el otro golpe, obviamente, que ya lo han venido dando lentamente, ¿no? Es también contra, contra el pueblo, digamos, ¿no? Y le han quitado la capacidad de tener referéndum, de participación directa, digamos, ¿no? Eso lo han decidido ellos sin reforma constitucional, ¿no es cierto? Y luego, con el pretexto de introducir el Congreso, ¿no? De introducir la Cámara de Senadores, ¿no? Este, hicieron como propusieron como 56 o 52 reformas de la Constitución. O sea, se Así declararon es. como si fuera una asamblea constituyente, quitándole al pueblo esa capacidad de nombrar a su propia asamblea. De tal manera que ese es uno de los golpes más serios que en la práctica ha estado produciendo, ¿no? Y que van a seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Y, Ujú. y, bueno, yo creo que el golpe que ha triunfado es el golpe del Congreso. Es cierto que quien sucede a Castillo está en la línea constitucional, porque es la vicepresidenta, pero ese no era el objetivo primero del golpe. Recuerde Ujú, usted ujú. que, recuerda, Glasser, que a la señora le querían sacar y Sí, claro. hasta última hora la quisieron sacar, ¿no es cierto? Si no es por tres votos de Acción Popular, no de la ultraderecha. Toda la ultraderecha, salvo un caso que se abstuvo, ¿no es cierto? Votó porque se le incapacitara, ¿no es cierto? Se le sacara del juego, ¿no? Inhabilitarla, claro. Claro, entonces se la habilitara para hacer, ¿no? tener funciones públicas. Bueno, o sea que hasta última hora han jugado, si no fuera por esos votos de AP. Entonces, Ujú. pero ya Castillo le dio la oportunidad, ¿no?
y entonces ya era demasiado, ya era, ¿no? La señora ya no había Claro. sido inhabilitada y podía ser vicepresidenta y ahora es la presidenta. Ahora, Ahora, es una... profesor Sinesio López, voy a pedirle un ratito que entremos a ver lo de Dina Boluarte, pero quisiera quedarme todavía en algunas cosas que ha dicho y quiero, digamos, preguntarle algunas cosas para ir más allá en su reflexión, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es lo que ha pasado. Es decir, que Castillo haya hecho lo que hizo, que estuvo mal, no hace buenos a los otros, que los otros estaban en un plan un poco más estructurado y cocinado, digamos, con más tiempo. Porque además, claro, la intermediación en términos de evitar el cierre del Congreso por la vía de dos negativas de confianza era el Tribunal Constitucional que había puesto un stand-by a esa posibilidad. Y se había quedado una cosa insólita, además, ¿no? Que le priva a un gobierno de defenderse de una arremetida que era evidente, porque al Congreso alentó a que fuera con todo contra Castillo, mientras que a Castillo le dijo, tú inmóvil, tú no te puedes defender. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran y tú no. Y ahí los paró. Pero la pregunta que quiero hacer es, esto que usted llama la desesperación de Castillo, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que creo yo peores que nos deja como herencia Castillo frente a esa oposición golpista que usted bien ha descrito, es que justamente el envalentón y la termina dando la razón en términos de cómo ellos lo están entendiendo, ¿no? Porque si ellos ahorita algo que dicen es, nosotros lo logramos. Y claro, la vacancia por incapacidad moral permanente que le hacen a Castillo calza perfectamente en la Constitución. O sea, es legal lo que han hecho el Congreso. No podían hacer otra cosa. Disolvió ilegalmente el Congreso, el 117 expresamente dice que esa es una causal y lo vacas. Y esa es la cosa que no, Castillo ni siquiera seguramente se puso a pensar lo que nos heredaba, porque ese sector ultra antiderechos, yo diría claramente en algunas de sus expresiones fascista, ahora termina siendo como El Salvador. Y la prensa que acompañó la comparsa del fraude y pidió golpe de Estado contra Castillo y pidió que no lo reconociera, ahora resulta desde su narrativa ser los periodistas más abnegados, comprometidos con la democracia, cuando sabemos perfectamente que más bien fueron casi, digamos, un anexo de ese sector político. Esa parte, digamos, ¿cómo cree que va a afectar lo que se viene? ¿Y qué habrá pensado Castillo para aventurar una cosa de esta naturaleza? Bueno, yo creo que fue un acto desesperado de Castillo, ¿no? O sea, este, eh, el pensar que la Fuerza Armada podía haberlo respaldado. Yo supongo que en algún momento le expresaron esa posibilidad al nuevo ministro, ¿no? Y yo creo que Castillo obviamente decide desesperadamente porque estaba informado de que de todas maneras lo vacaban, ¿no? Este, no tenía seguridad de que no podía ser vacado, de que de todas maneras podían llegar a los 87 y ese es un acto que lo desesperó, ¿no es cierto? Además, digamos, yo creo que las campañas de los últimos días, de las declaraciones del servicio inteligente, del ex director del servicio de inteligencia y del ex asesor del Ministerio de Vivienda, obviamente lo golpearon a él, ¿no? Lo golpearon directamente, pues yo creo que allí él de alguna manera estaba metido, ¿no es cierto? O sea, al menos Sin duda. es donde probablemente había mucho más evidencia que en otros, ¿no es cierto? Y entonces eso lo desesperó. Yo creo y lo indujo a cometer esta barbaridad que no tiene ni un sentido, ¿cierto? No puedes declarar, porque era una declaración lírica ya, ¿no? Si no tienes un respaldo ni de abajo del pueblo, ni de las Fuerzas Armadas, obviamente no tiene Así un es. sentido el golpe, ¿no? O sea, es un acto de locura, ¿no es cierto? Ujú. Desesperación. Ahora, pero claro, la consecuencia no solo es para Castillo, que era lo único que le importaba a él y eso lo demuestra, sino lo que deja, digamos, para su sucesora, que es Dina Boluarte, y para que nos deja a nosotros como país. Porque usted, Claro. como debe haber hecho, ya ha revisado todos los medios de comunicación y todos los pronunciamientos de los sectores más recalcitrantes de la política peruana, hoy día están, digamos, siguiendo el estribillo que dice: nosotros lo dijimos siempre, este era un dictador, estaba por hacer esto,
y todos los que no estuvieron con nosotros o son cómplices o tal o cual cosa. Y eso es lo que va, digamos, como generándose en el sentido común. Pero al final de todo, a Dina Boluarte, ¿qué le espera? Porque si el presidente Castillo ya había sustantivamente disminuido en su legitimidad, Dina Boluarte, digamos, es mucho más débil que Castillo todavía, si es que uno lo ve en los términos de representación en el Congreso, de apego de la gente en las encuestas, que en Castillo llegaban por lo menos a un 29-30%. Sí. No, yo creo, mira, que Dina Boluarte sucede legítimamente a Castillo, porque es Sin duda. vicepresidenta. Pero es obvio que si ha triunfado el otro golpe, ella va a ser prisionera de esos golpistas, ¿no es cierto? Ella va a ser una mujer que va, una presidenta que va a depender mucho del Congreso, ¿no es cierto? Porque no tiene fuerza propia, porque no está en condiciones peores que las que tenía Vizcarra. Por ejemplo, Vizcarra al menos tenía cierto apoyo popular, en fin. Y yo creo que va a suceder lo mismo que quiso hacer Keiko con Vizcarra después de que PPK renunció, ¿no? Uh -huh. Va a convertirla, lo va a tratar de convertir en PLL del Congreso, ¿no? En una mujer que depende totalmente del Congreso, y ella no tiene fuerzas, no tiene ciertas capacidades, no tiene, no creo, no, posibilidades de conseguir ciertos respaldos. Podía quizá intentar, como tú has señalado, de buscar un cierto respaldo en los presidentes regionales, ¿no? De buscar Uh -huh. algún tipo de apoyo O sea, digamos, vincularse al país de verdad, ¿no? O sea, sí, vincularse de claro. país. O sea, digamos, yo digo, por ejemplo, si a mí me preguntaran ahorita una recomendación a la presidenta, yo le hubiera dicho mañana, o sea, ayer, o le hubiera dicho, Ah, mañana a primera hora te vas a los lugares donde está la sequía, te plantas ahí con la gente y le dices, a ver, ¿cuál es el problema? Y vamos a hacer esto y lo otro, y encaminas una respuesta concreta a los problemas de la gente. Pero, digamos, me parece que sus conversaciones están yendo por otro lado, por lo menos ahora. sí, no, yo creo, si no quiere ser pelele del Congreso, va a terminar en una bronca y la van a desaforar igualito, ¿no es cierto? O sea, la van a sacar, lo mismo, o sea, ellos han triunfado y tienen una presidenta prisionera, ¿no? Y la presidenta prisionera se va a adecuar, si quiere mantenerse en el poder. Ahora, si quiere jugar otro juego más abierto, más hacia las clases populares, va a tener que tener otros juegos que obviamente van a chocar con los intereses de la ultraderecha, ¿no? Y con los intereses concretos de todos los poderes reales, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que esa es la situación de ella, la situación es muy dramática, digamos, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera ningún grupo parlamentario en ese sentido, es como Vizcarra, pero y no tiene apoyo popular que al menos lo tenía Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, la van a poder, digamos, manejar desde el Congreso, ¿no? Y ella no tendría otra posibilidad que eso, o sea, esta idea de ser un gabinete de unidad nacional, en fin, ¿qué quiere decir? Que todos estos señores van a estar en el gabinete, ¿no es cierto? O sea, no creo que se refiera a otras fuerzas, ¿no es cierto? No, 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 se refiere a eso, lo dijo explícitamente el profesor Sinesio López. Ayer dijo en el Congreso un gabinete donde estén representados, hizo el gesto, todas las fuerzas políticas. O sea, digamos, está diciendo que lo que va a buscar es, claro, de pronto no pone a alguien, digamos, tan con la credencial de Fuerza Popular, pero alguien que Fuerza Popular le sugiera, ¿no? Y Fuerza Popular le puede sugerir a uno que se disfraza de o se viste distinto, pero que juega para esos intereses. Pero eso, digamos, va a fracasar por una razón muy sencilla, porque a ellos no les importa que alguien, digamos, intermedie por ello. A ellos les gusta directamente manejar el poder. Entonces, eso, porque con Castillo habían conseguido ya todo, digamos, en Ah, términos prácticos. Solo les faltaba llegar a Palacio. Habían conseguido ah, casi todo. Entonces, la pregunta ahí que uno se hace es, ¿hacia dónde tienen que ir las acciones de Dina Boluarte? Porque con Vizcarra, y aquí le vuelvo la posibilidad para que usted nos haga su comentario, profesor Sinesio López, a Vizcarra le pasó un hecho excepcional en el camino, el tema de los audios de la vergüenza, lo de los cuellos blancos.
Oye, Se Blanco. difundieron esos audios, la gente se movilizó y Vizcarra dijo, a ver, ¿dónde está el negocio? ¿Con el fujiaprismo o con la gente? Se fue al lado de la gente. Popularidad, referéndum, como que se hizo elegir en el referéndum, se hizo presidente en el referéndum y tuvo una tremenda legitimidad. Ya después, digamos, vino lo de la pandemia, pero ahorita no hay nada que la ponga a Dina Boluarte como de un lado a otro. Ahora está o tiene que estar muy pegado a un lado. Sí, no, yo sospecho que eso es lo que va a decidir porque no tiene o no tiene otra capacidad de juego político, digamos, ¿no? Abajo por demás hay un descontento. Yo sospecho que esto que ha sucedido, el triunfo del golpe de la derecha, ¿no? Y que aparece como si fueran, digamos, los defensores democráticos, ¿no es cierto? Pero en realidad es un golpe de derecha, este, eh, obviamente va a ser respondido por la gente. Yo no creo que esto, digamos, ya aquí acabó la circunstancia, aquí acabó la situación. No, No, no. aquí no. Aquí comienzan cosas probablemente nuevas, ¿no es cierto? Yo creo que puede ser el inicio un poco de la coyuntura crítica de fondo ya, ¿no? Donde aparezcan los grandes protagonistas. Esperamos una salida democrática, ¿no es cierto? Que es una salida de abajo, ¿no? Yo creo que ya, digamos, la señora Dina Boluarte no tiene esas posibilidades, ¿no? Si quisiera jugar a eso, la sacarían mañana también, ¿no es cierto? O Ujú. sea, pero no tiene esas posibilidades. La gente misma no la ve como su representante ni al Congreso y yo creo que puede iniciarse un tipo de movilización popular, digamos, alternativa a todo esto, digamos, ¿no? Esa es una salida, la salida más esperable y que traten de encontrar una solución en que se vayan todos y haya elecciones generales. Esa es una salida probable, ¿no es cierto? Porque Ujú. las otras, digamos, son pues salidas autoritarias, ¿no? Ya un golpe Ahora, tal vez abiertamente. ese sea políticamente lo que más le convenga a Dina Boluarte ahorita, ¿no? Es decir, que Ah, plantee un paquete de reformas, sobre todo políticas, electorales, que vaya al Congreso y le diga, señores, este es mi planteamiento para este tiempo, y plantear el adelanto de elecciones. Ahí obviamente le van a hacer la vida imposible, porque eso no es lo que quiere, pero ella podría tener tiempo y legitimidad para poder, mientras eso se resuelve, hacer otras cosas. Porque yo intuyo también, don Señor López, que mucha gente en las regiones, sobre todo, donde el presidente Castillo tenía todavía un respaldo importante, cuando Dina Boluarte vaya, no la van a recibir como entonces tú ahora nos vas a representar, sino inclusive le van a decir que cómo es posible que traicionó a Castillo, es decir, porque la gente va a entender de que ella se ha vuelto parte del juego de los otros. Y si es que no logra adherir a ese sector de abajo para construir una agenda que resuelva los problemas de la gente, va a tener que estar, digamos, colgada de una brocha de la oposición que la va a soltar el momento que le parezca, tengo yo la impresión, ¿no? creo que esa es una salida inteligente que ojalá la tomara, ¿no es cierto? O sea, de que de efectivamente su programa plantee un conjunto de reformas, sobre todo reformas políticas, ¿no? Porque reformas económicas o sociales va a ser complicado, ¿no es cierto? Pero ciertas reformas políticas trate de forzar un poco para ir, por ejemplo, a elecciones adelantadas, yo creo que, y eso le daría un respaldo popular fuerte, yo creo, ¿no? Y le daría posibilidad de tener poder, que hoy no tiene, ¿no es cierto? Y si Ujú. ella, yo creo que si hace ese juego, podría tener un respaldo popular que es importante, digamos, ¿no? Y podría abrir una situación nueva, ¿no es cierto? Yo creo que sería una salida inteligente, cuando estoy de acuerdo contigo, y que obviamente el gabinete tampoco, o sea, pues una repartija dentro de los congresistas. Yo creo que debiera jugarse un poco al centro, más al centro incluso, ya, si no quiere nada de izquierda, pero que juegue más al centro y con gente de fuera del Congreso, ¿no es cierto? Pero que Claro, no, tiene obviamente, que entender que contemporizar no significa, digamos, ponerse absolutamente del lado, digamos, que ella, yo creo, sinceramente,
ella entiende que es una oposición golpista. De hecho, ella en algún momento se ha expresado en esos términos de esa oposición. Siempre ha como cuidado las formas en sus pronunciamientos públicos, pero hasta donde yo conozco, ella sí, por lo menos antes de ser presidenta, tenía claridad de las verdaderas intenciones de la oposición. Claro, ya uno en el poder, en medio de las limitaciones que tiene, de pronto empieza a razonar de una manera distinta también frente a los que antes entendía que eran hasta sus enemigos políticos. Pero yo creo que aquí de lo que se trata es tampoco ceder del todo, porque si repetimos la historia de PPK, recordará usted que PPK era, como bien Gustavo Gorriti lo definió, ¿no? El Congreso manejado por el Fujimorismo lo empezó a golpear desde muy temprano y él, digamos, casi le fue a pedir disculpas para que no lo siguieran afectando. Y entonces ellos entendieron que era señal de debilidad. Es como Gorriti decía, el tipo que hace bullying en el colegio. Un día te pega, tú al día siguiente le das tu manzana, al día siguiente dar tu almuerzo, al día siguiente le tienes que dar tu pasaje, al día siguiente tienes que llevarlo a su casa, al día siguiente tienes que hacerle su fiesta, o sea, no van a parar. Entonces ella tiene que manejarse sabiendo, teniendo en cuenta esos antecedentes, porque si cree que la oposición cambió, creo que sería un tremendo error para ella y para el país, porque finalmente vamos a estar sometidos a la misma dinámica. Bueno, eso lo va a decir mucho, va a decir el Gabinete. gabinete, o sea, eso se puede concretar en el gabinete que proponga, vamos a ver qué gabinete es, ¿no es cierto? O sea, yo creo que un gabinete, obviamente, ideal sería centro por la izquierda, pero yo no creo que bastaría que sea un gabinete de centro, con esta aceptación de, de diversas fuerzas, y que plantee un programa de reformas, sobre todo reforma política, ¿no es cierto? Y entre esas reformas políticas, salir de este atolladero, porque esto es obviamente una situación irregular, ¿no es cierto? A través de elecciones adelantadas, que eso sea la propuesta, y yo creo que eso podría tener un gran respaldo ciudadano, ¿no? Ujú. Y abrir puertas a otro tipo de coyuntura, ya saliendo ya de los problemas, y sí, ya saliendo de los problemas de fondo, ¿no? Sí, ahora, pero esa reforma política tendría que no ser pues muy cosmética, tendría que, creo yo, tener un soporte en dos cosas. Una de habilitar la entrada para nuevas expresiones de política, porque si no vamos a tener que elegir entre los mismos, y otra que incluya una para sacar algunas de las que están, porque finalmente, si es que nos mantenemos en reformas, que estos partidos puedan incluso avalar, pero que después le encuentren la fórmula para sobrepasar y adecuarse, aunque sea ficticiamente, vamos a tener la misma oferta política. El asunto es cómo se hace para que lo que nos ofrezcan sea distinto, ¿no? Que no tengamos que elegir entre los mismos. Y para eso hay que pensarlo bien, ¿no? Ahora, no hay muchos que quieran jugarse ese partido tampoco en estos tiempos, creo yo, sobre todo sabiendo que la oposición creo que está como reservándose para ver cómo actúa dependiendo lo cordial que sea Dina Boluarte. Pero quiero hacerle una última pregunta que tiene que ver ya no solo con, digamos, la relación oposición, Congreso, o sea, decir Congreso, Ejecutivo y la posibilidad de Dina Boluarte de acercarse a la gente, sino los otros poderes que en realidad mecen la cuna, ¿no? Como usted bien ha dicho, los mediáticos, los empresariales. ¿Qué cosa pueden pensar ellos? Porque han demostrado, o los militares también, a los que se les da un peso significativo, no digo en el último episodio, porque eso de aplaudir a los militares, de ponerlos en la categoría de casi el fiel de la balanza, siendo real en términos de que no se prestaron para lo que era claramente un acto inconstitucional, tampoco tiene que hacerse una costumbre. No podemos estar invocando a los militares cada vez que los políticos no pueden resolver los problemas, porque ahí sí estamos fregados. Pero esos, ¿cómo cree que se van a mover con esta nueva presidencia? Bueno, yo creo que, a ver, eh, yo no conozco ahora a los oficiales que han entrado, pero yo creo que se van a mover en un campo constitucional siempre, ¿no? Manteniendo las formas constitucionales, o sea, no se van a arriesgar por un golpe, ni van a, ¿no? A pronunciarse, ¿no? Sino manteniendo las formas constitucionales van a mantenerse allí. No creo que vengan golpes. Los golpes son parlamentarios ahora, además, ¿no? Los golpes, no hay otros golpes, salvo el de Castillo que quería hacer un autogolpe a lo Fujimori, pero que no lo supo hacer, ¿no es cierto? O sea, Así es, así entonces, es, así es. yo no creo que el cuerpo militar hoy esté dispuesto a aventurar, pero siempre yo creo que la Fuerza Armada eh,
es un actor central en la vida política, o sea, en el Perú, digamos, en el siglo XIX y en el siglo XX han sido, ¿no? Bueno, en el siglo XIX eran los únicos, ¿no? Hasta los 50, Así pero es. después ya, en el siglo XIX casi siempre han sido ellos, pero en el siglo XX la cosa comenzó a cambiar, pero su presencia ya ha sido inevitable, o sea, ¿no? Y siempre van a estar allí. Y eso no tiene que ver con ambición de ellos, tienen que ver No, no, con no, no, no. tiene que ver con Incapacidad la política. incapacidad de A los eso me refiero. civiles para tener su propia organización. Yo creo que efectivamente hay que ir a una reforma política de fondo, hay que resolver un problema de fondo, que es el problema del partido, sistema de partidos. Y para eso hay que ir a la reforma electoral de fondo también, ¿no es cierto? O sea, una reforma electoral que cambie todas las reglas de juego, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿y eso quién lo puede hacer? Eso, miren, los únicos que lo pueden hacer, obviamente, son técnicos, que es lo que llamó Vizcarra, pero yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones podía hacerlo, digamos, ¿no es cierto? Encargarle al jurado que se encargue, ¿no? Ahora, pero ahí tenemos el primer problema, porque si Ah, la presidenta le encarga al jurado que lo haga, van a salir los fraudistas a decir que ese comunista terrorista que está ahí, que se llama Salas Arenas, no le ajá, van a permitir que él sea el que haga la reforma. O sea, digamos, claro, o sea, siempre se van a chocar con algo con los que no estén conformes de la oposición, si es que la presidenta Dina Boluarte quiere hacer las cosas en serio. Pero si no las quiere hacer en serio y quiere como contemporizar solamente, va a ser un pacto de no agresión para que cada uno simule que hace lo que tiene que hacer, pero que en el fondo siga avanzando la agenda de ellos. no, yo creo que va a tener resistencia, pero tendría mucho más resistencia, digamos, si fuera un equipo aparte como el que hizo Vizcarra, ¿no? O sea, porque el jurado tiene más legitimidad, ¿no? Institucional para hacerlo, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Y más o menos se ha comportado bien estos tiempos, digamos, ¿no? Claro, pero puede haber lo que tú No, pero señalas. podría ser, digo yo, una directamente de ellos, porque el Ejecutivo tiene posibilidad de ¿No? presentar proyectos de ley, o sea, que vaya con su Ah, paquete de claro. reformas, uno, dos, tres, cuatro cambios, que lo discute el Congreso y que el Congreso vea si lo aprueba o no. Y es más, que vaya acompañado después de, como hizo Vizcarra, un referéndum, punto. Y ya Ajá. está. Entonces ella se legitima en el discurso y compromete a los del Congreso a que le den una respuesta positiva o negativa a lo que está planteando y la gente se ubicará a favor o en contra de lo que haga el Congreso. Pero no sé si actuará así, pues. Eso no sabemos, eso no Sí, sabemos. eso no, Porque eso la no sé. impresión que tengo yo es que ahora es más prisionera del poder que ha triunfado, del golpe que ha triunfado, digamos, ¿no? Pues yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Este ha sido un golpe del Congreso, ¿no? Que el señor Castillo a última hora con su locura le ha dado legitimidad, ¿no? Para decir que no es un golpe, sino es defensa de la democracia y eso es otra cosa, ¿no? Sí, pues, totalmente de acuerdo, profesor Ciencio López. Le agradezco mucho, como siempre, por sus opiniones, siempre tan interesante para nosotros y para la gente que nos sigue, que la está escuchando con mucho interés. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta otro momento, que Gracias a ti, seguramente vamos a conversar. gracias. Que le Saludos a vaya muy todos. bien. Ha sido Gracias. Ciencio López que ha conversado con nosotros esta mañana. Continuamos en No hay derecho.